Este martes 10 de septiembre comenzó el primer Congreso Mundial contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares que se realiza en Caracas. La actividad alberga escritores, intelectuales, delegados, comunicadores y líderes del mundo antifascista, quienes debaten acciones de lucha y avances en contra de las labores desestabilizadoras de algunos regímenes de Occidente. Al efecto, el Congreso, que tiene como sede Venezuela, presentará un documento sobre el papel que desempeñan las redes sociales y guerra mediática dentro del contexto político de Venezuela y de otros países, así como se publica un informe denominado Guerra Cognitiva, un ataque a la paz de los venezolanos. Por cierto, pocas horas después de la huida a España del ex candidato de la ultraderecha, respaldado por grupos neofascistas, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, resaltó que Venezuela tiene que elaborar leyes antifascistas severas, porque aquí no puede proliferar el odio, la violencia, la división, la persecución a la gente por sus ideas, por su forma de pensar y de ser. Tenemos el apoyo de los pueblos del mundo, de la humanidad, de la lucha que estamos dando contra el imperialismo, el colonialismo y el fascismo, lo dijo y enfatizó el presidente Nicolás Maduro. El Congreso Mundial contra el Fascismo cuenta con la participación, como hemos dicho, de comunicadores, intelectuales y líderes, especialmente en derechos humanos, de más de 95 países que han mantenido una lucha contra las políticas neoliberales y sus intentos por desestabilizar a los pueblos del mundo. Son más de 300 entre escritores y líderes de este movimiento social que busca promover avances en esta materia. Uno de los puntos claves a tratar es la guerra mediática contra el gobierno de Venezuela, que junto a la extrema derecha, aliada a los intereses de Washington, pretenden imponer un cambio político ignorando la voluntad del pueblo soberano. Además, el Congreso contempla impulsar la defensa de los recursos naturales, sobre todo los recursos nacionales, que durante décadas han sido el objetivo de la potencia hegemónica o de varias potencias hegemónicas en toda la historia de la humanidad. Pero antes de avanzar, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, especialmente en Telegram, en Telesur TV, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que otros participen. ¿Cómo los gobiernos y pueblos de Latinoamérica y el Caribe pueden enfrentar a las amenazas fascistas en la región y el mundo? Hemos colocado 4 opciones. La primera, con más integración. La segunda, con más formación política. La tercera, con prácticas antiimperialistas. Y la cuarta, avanzando hacia el progresismo o socialismo o como quieran llamarlo. Si aún no han participado, pueden hacerlo a través de Telegram, como les dije, por Telesur TV, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para examinar qué tendencias ustedes están creando. Pero por supuesto, para conocer un poco más sobre esto, hemos aprovechado que vino para este congreso antifascista y otras hierbas, uno de los invitados, en este caso se trata de Luciano Bassapollo. Benvenuti. Gracias, muchísimas gracias, siempre un grande honor estar aquí en Telesur. Claro, él es profesor de Políticas Económicas y Economía del Desarrollo, analista de las relaciones internacionales entre los países de América Latina y el resto del mundo y otras cosas más que no caben en este momento. No importa. No importa. Bueno, Luciano, ayúdanos a entender por qué se presenta este congreso, cuál es la visión que hay, los objetivos, qué meta, el alcance que puede tener. En primero, un agradecimiento al presidente Nicolás Maduro, que saludo, y saludo obviamente el gobierno de este país, amigo, es un país libre, independiente, autodeterminado y soberano. Un saludo al pueblo de Venezuela. Gracias. El pueblo de Venezuela que merece paz, tranquilidad, paz y autodeterminación. Y los organizadores, el partido, el PSUV, que está organizando este evento en una manera magnífica. Somos hoy la sala era llena, estaban, pienso, entre observadores internacionales y venezolanos, 1000 personas, una cosa increíble, muy participada. Hablamos de 95 países, hablamos de América del Norte, del Sur, del Caribe, de África, de Asia, de Europa, de todo el mundo. Esto es un esfuerzo increíble. ¿Por qué? Porque se está notando que
el mundo, en todo el mundo, l'imperialismo, la crisis del capitalismo internacional. Esta crisis es una crisis no solo económica, es una crisis de civilización. Cuando está una crisis de civilización, obviamente, y una crisis económica, el fascismo, la forma cruenta, violenta, ¿no?, de la cara del imperialismo y del capitalismo se representa en la manera fascista. El fascismo puede ser como al tiempo de Mussolini. Claro, pues yo te iba a preguntar sobre eso. Ustedes tienen experiencia en Italia sobre eso. Como al tiempo de Hitler, pero está en forma también violentísima hoy de fascismo. Hoy el fascismo, el gobierno, me permito, me asumo siempre toda la responsabilidad. Un gobierno como el de Argentina, de Milei, es un gobierno fascista. El gobierno italiano en su forma es un gobierno fascista. La Meloni era una del movimiento social italiano, una que piensa que Mussolini fue un gran estatista en nuestro país. Pero está en otra forma de fascismo. Está, por ejemplo, la Unión Europea y el Estados Unidos, que son dos polos imperialistas. Es lo que se llama mundo unipolar, no significa solo los Estados Unidos, significa el polo, decimos, nordcéntrico o tancéntrico. Esto es una forma violenta. Con la guerra, hablamos de la guerra de la OTAN. Y hablamos también de un polo no solamente geográfico, sino un polo ideológico, y capitalista. ¿No? A mí la geografía, lo digo con grande respeto, pero no me interesa. Me interesa la geografía política y económica internacional. La geopolítica. La geopolítica. Mira, la red neofascista se ha esforzado por mover sus tentáculos en diferentes países y especialmente el continente americano, Luciano. Los datos del observatorio, por ejemplo, venezolano, antibloqueo, que ha tenido que crearse para poder enfrentar esta situación, lo expresa de la siguiente manera. Quiero que veas el gráfico, míralo ahí. Sí, ¿cómo no? Existe un contundente crecimiento de grupos y partidos de extrema derecha en la región. Por ejemplo, en Argentina, como tú lo has dicho, se ha instaurado el neoliberalismo con tintes sionistas a través de Javier Milei, que todavía no se sabe si está loco o no, pero abanderado por la entelequia que significa su partido La Libertad Avanza. Imagínate tú. En Bolivia opera una oposición con el mismo nombre, que no debe ser casualidad, y similares intereses políticos, que ejecutó un golpe de Estado para luego instaurar la dictadura de la tristemente célebre Yanine Áñez. Por su parte, en Brasil gobernó el ultraderechismo a través de Jair Bolsonaro y el Partido Social Liberal, también con ese nombre. Otro caso memorable, lamentablemente, es el Centro Democrático, que gobernó de la mano de Álvaro Uribe en Colombia. Ya esto es una cosa criminal, narcotráfico, paramilitares. Mientras que otros de los casos más resaltantes en cuanto a los hechos actuales es el de las políticas del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que probablemente ya no le queda muy poco tiempo, ya le queda poco tiempo en su gobierno. En El Salvador, Nayib Bukele. Y cómo no mencionarlo, la oposición radical en Caracas, que han promovido planes desestabilizadores contra el gobierno nacional y el pueblo soberano a través de un movimiento neofascista llamado Vente Venezuela, cuya figura visible es María Corina Machado, quien firmó, por cierto, un acuerdo con el Likud, que es el partido que ostenta el poder sionista en Israel para cometer un pavoroso genocidio contra Palestina. Bueno, ese es el prontuario, por no decir el currículum. Ahora vamos a verlo gráficamente en la siguiente imagen. Se muestran los países donde se han ubicado organizaciones y partidos políticos que se identifican abiertamente con la ideología de extrema derecha, autoproclamándose como libertarios. A su vez, en naranja se muestran los 23 países de Europa donde se han registrado 727 organizaciones que responden a la ideología neofascista, la misma que se ha convertido en una red internacional. Luciano, ¿estamos siendo invadidos? Nosotros somos invadidos del poder capitalista e imperialista, que asume en este momento forma diferente en varias partes del mundo de fascismo. Yo fui aquí en Venezuela a fin de julio, cuando fueron la elección. Es lo que ocurrió el día 28, 29, 30, 31 de julio. Fue la representación fascista de mercenarios, de narcotraficantes, de delincuentes que provocaron una insurrección contra el pueblo de Venezuela que había votado y que se había autodeterminado. Mataron
más o menos 30 personas, 27, todo... 27 es la cuenta, es la digamos, oficial, que maneja la fiscalía. Sí. Oficial, todo que tenía una sola culpa de ser militante chavista y progresista. Yo te digo que golpearon, hicieron muchas formas de violencia contra hospital, contra escuela, contra puestos de policía, contra la parte electoral, contra nuestro hotel donde éramos los observadores. Hicieron un listado de observadores que tenían de secuestrar. Nosotros ¿Tú presenciaste todo eso? Sí, yo era presente hasta el primero de... No te lo contaron, lo viví. No, lo viví directamente. Ajá. Y también te digo que yo estaba aquí como estoy hoy, estamos con un grupo de nuestros compañeros de nuestra organización política, que es la Red de los Comunistas, éramos aquí también como acompañantes. No me gusta llamar observador porque Venezuela y este gobierno no necesita de observadores, porque claro, esta es una democracia absoluta y necesita de acompañante, claro, acompañante electoral. Y te digo que también la violencia contra de nosotros. Yo estaba sobre el pullman, el autobús, se tiraron, dispararon con piedra, con pistola, con todo, tentaron secuestro, una cosa increíble. Esta es la forma que será presente aquí, pero en Europa tenemos otra forma, claro, similar de fascismo. Bueno. Por eso este congreso pone un problema. El mundo imperialista y capitalista, cuando el capitalismo está en crisis, está terminando, va a asumir forma de fascismo. Más agresivo. Sí, que es fascismo de violencia y de violencia también psicológica, de comunicativa. Aquí estamos en una televisión libre. Claro, eso quería decirte, que ahora tienen como herramienta, como instrumento, poderosos proyectiles, que ya no son cañones ni misiles, son herramientas cognitivas. Fíjate que el mismo presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, sí, hoy estaba claro, en el escenario del Congreso Antifascista, denunció que el uso de las redes sociales se ha convertido, no las redes sociales, sino la forma como se están usando, se ha convertido en un gran peligro para la sociedad. Escucha lo que dijo, recuérdalo. Sí, estaba allá. Porque ahora se está involucrando un verdadero peligro para la humanidad, y así lo digo con todas sus letras. Las redes sociales son un peligro real para la existencia del hombre y la mujer en su condición de libres. Lo que está en ciernes es una verdadera amenaza de esclavitud en términos tan distópicos como las que fueron establecidas por Bradbury en su maravillosa novela Fahrenheit 451. Luciano, te voy a pedir que vayamos a una pausa, nos quedamos con estas reflexiones ahorita, ¿verdad? Vamos a cerrar este primer bloque, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado. Ahí está el código QR para que coloquen su celular, está la pregunta, las opciones de respuesta, especialmente en Telegram, a través de Telesur TV, porque al final vamos, como les dije, a ver las tendencias de ustedes en torno a las respuestas. Por lo pronto, al volver, continuaremos analizando el impacto del fascismo en el planeta. ¿Dónde más? Ojalá que no haya en otro planeta. Para encontrar entonces después las respuestas para enfrentarlo en el mundo desde el sur. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro declaró la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano. Más de 900,000 familias no pagan energía eléctrica. Con la operación de Patuca 3, son 9 centrales hidroeléctricas que son administradas por la NE, llevando energía a miles de comunidades y ahorrando al Estado millones de lempiras. Seguimos trabajando e invirtiendo en generación, transmisión y distribución, avanzando en el rescate, defensa y mejora de nuestra empresa nacional de energía eléctrica. La NE es patrimonio de la nación. La NE es nuestra. Xiomara sí cumple. Gobierno de la República. Descubre la mejor manera de comunicarte con Telegram. Descarga la aplicación y únete a millones de usuarios que disfrutan de mensajes rápidos, seguros y sin límite. Únete al canal de Telesur en español e inglés. Activa las notificaciones y mantente al día de los acontecimientos alrededor del mundo.
porque Telesur siempre da más. Regresa a la feria de telecomunicaciones más grande del país, Fitelven. 3 días de foros, cursos, certificados, networking y todo lo que esté a la vanguardia en tecnología y comunicaciones. Del 18 al 21 de septiembre en el Poliedro de Caracas. Síguenos, @Fitelven. Conecta con el mundo. Seguimos en el mundo desde el sur, por Telesur. Estamos acompañados de Luciano Vassapollo, que es calabrese, viene de Calabria, Italia. Orgullosamente calabrese. Sí, orgullosamente. ¿Por qué? ¿Por qué está bonita Calabria? Porque todo el mundo cuando habla del sur, de América del Sur, de nosotros del sur, va siempre ofendiendo, ¿no? Ajá. Que parece que nosotros del sur somos gente mala. Ajá. Yo soy orgulloso de ser del sur. Somos gente buena. Y estamos viendo el mundo. Somos combatientes. Estamos viendo el mundo desde el sur, además. Exactamente. Él es profesor de Política Económica y Economía del Desarrollo, es analista de las relaciones internacionales entre los países, se ha dedicado mucho a América Latina y el resto del mundo. Bueno, ahora vimos el problema. ¿Qué propone? ¿Cómo salimos de este laberinto fascista, sionista, nazista o imperialista? ¿Cómo los pueblos pueden defenderse ante esto? Primero, ¿qué forma asume el fascismo? Está la forma violenta, armada, es una cosa. Está la forma económica, el bloqueo y la sanción contra Venezuela y contra Cuba es una forma de fascismo porque no te permite la autodeterminación. Y están varias formas. Por ejemplo, ¿cómo se va a explicar la guerra de la OTAN contra la Rusia? Claro. La Ucrania es un país nazista, es utilizado de parte de la OTAN para atacar el multipolarismo, el pluricentrismo que parte de Rusia, de China y de los BRICS. Esperamos que ahora en octubre Venezuela entra en los BRICS Plus y todo eso. El mundo unipolar que se opone, la OTAN que se opone obviamente al mundo pluripolar. Claro. Segundo, forma de leyes. Por ejemplo, la Unión Europea es una construcción con leyes fascistas. Por ejemplo, la ley contra los migrantes. No permite a nuestros hermanos de África, como yo calabrese con mi padre en el año 50 era un migrante, no permite a la gente de ir al norte para trabajar. Y esta es una forma de racismo. Esta es la forma que se explicita el fascismo con el racismo. La otra es la forma genocidaria, el genocidio, que es la guerra, por ejemplo, sionista de Israel contra nuestros hermanos palestinos. ¿Cuáles pueden ser las formas? Yo pienso, en primero, que un congreso como esto que se está haciendo hoy en Venezuela pone un problema general, que gente revolucionaria, marxista, chavista, fidelista, progresista, izquierdista, que tiene una idea social antiimperialista de la Iglesia católica, pero progresista y claro. Todo eso, se tiene de pensar que hoy el enemigo principal son las varias formas de fascismo. A mí me gustó mucho hoy el discurso de Delcy Rodríguez y también de Jorge. Jorge puso el problema psicológico, como la red social, el algoritmo, decimos así, es la que la inteligencia artificial claro. Determina proceso de fascismo, porque va en el joven creando claro. Una mentalidad fascista. De manera subconsciente. Sí, bueno, acuérdate que él es psiquiatra, ¿no? No, él es tremenda. Es sí, bueno, vamos a escucharlo de nuevo, por cierto, vamos a hablar, porque él está colocando aquí un tema importante que es la parte económica, sí. Que es el origen de todo este problema. Jorge fue magnífico como Dercio, y el nivel es muy alto. El fascismo no es otra cosa que la expresión política de una crisis de capitalismo. Es una causa eminentemente económica. Cuando las élites se ven en riesgo frente a la emergencia de movimientos sociales que combaten las situaciones de desigualdad o la crisis económica, emerge el fascismo como última carta que utilizan las élites de las oligarquías de los países. Ese es el elemento, digamos, que no nos debe llamar engaño. Segundo, como lo dijo Arthur Miller, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los gobiernos de ultraderecha, de derecha y de tinte neofascista
han contado con el aval, con el apoyo y con el entusiasmo de los gobiernos estadounidenses. No hay un solo gobierno de derecha en nuestro continente que no haya sido avalado, empujado, impulsado por los gobiernos de los Estados Unidos. De allí ese chiste macabro de por qué en los Estados Unidos no hay golpe de Estado, porque en los Estados Unidos no hay embajada de los Estados Unidos. Bien, ese es Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea, que estuve, y como tú mencionabas también a Delcy, vamos a aprovechar para escucharla, sobre todo con el tema que tú estabas hablando, el tema de los medios de difusión de mensajes y o de comunicación, porque una cosa es un medio de difusión de mensajes y otro es un medio que intercambia mensajes. La comunicación es desviada, completa, ¿no? Claro. Este es el fascismo. Bueno, vamos a escuchar a Delcy Rodríguez sobre eso. Hay quienes desde las transnacionales de la comunicación desvirtúan las realidades internacionales, pero la realidad se impone y en Palestina se impone realmente lo que, si algo ha servido esta tragedia genocida, es para que el mundo vea y entienda de qué se trata el fascismo, de qué se trata el sionismo y cómo detrás del sionismo está enmascarado el poder de los medios de comunicación occidentales, de cómo está enmascarado también el poder del sistema financiero internacional que apoya y que respalda estas acciones de masacre, y cómo los gobiernos occidentales se han unido justamente para este genocidio y este masacre con una doble moral que no les permite plantarse frente a los pueblos dignos y libres como los nuestros. Ahí está, pues. Se puso brava. Delcy è una combattiente, una luchadora, è la primera, no tiene problema. Ella habla en verdad siempre como Jorge dos, una familia de combatientes. Bueno, son hijos de un combatiente que murió como mártir. Su padre fue un mártir revolucionario. Sí, tienen razones para sentirse así también. No, bueno, mira, Luciano, nos queda poco tiempo, pero yo sé que tú tienes poder de síntesis. A los pueblos del mundo, no tanto a los intelectuales y a los académicos, sino a los pueblos del mundo, ¿cómo ayudamos a salir al planeta de esta plaga? Fascismo, neofascismo, sionismo, nazismo, imperialismo. El fascismo no se puede combatir con tolerancia. Tolerancia cero con el fascismo. Esto significa que la primera cosa es cultural. Ajá. Es una batalla, como la llamaba el comandante en jefe Fidel, una batalla de ideas. Sí. Tenemos que formar conciencia revolucionaria, conciencia democrática, por lo menos democrática. Conciencia democrática donde no te tiene de tener espacio para el fascismo. Esto significa cultura popular, significa estar en el barrio, estar presente, hablar con la gente, ponerse que si ellos tienen el algoritmo, decimos así, de la mala intención del fascismo, nosotros tenemos que tener la inteligencia social, la inteligencia contra popular. La inteligencia artificial algorítmica, la inteligencia social. A nosotros no interesa la artificial, a nosotros interesa la inteligencia de la gente que toma su conciencia para saber dónde se va, qué se va. También si se habla de esto café, esta manera de hablar de café o de no café en una manera o en otra, siempre con atención, siempre con participación. Y la cuestión principal es la formación de los jóvenes. Significa formación cultural, formación política, darle a los jóvenes que la solución no puede ser individual, la solución es colectiva. Se tiene de regresar a una mentalidad donde la solución es política. Hoy la economía domina sobre la política. Nosotros tenemos de poner la política que domina sobre la economía, la política que domina sobre la conciencia y que forma la conciencia. Por eso, este congreso, una propuesta que la vamos a hacer sin ningún problema, y pienso que son de acuerdo todos los organizadores, que este congreso se repita, no es que tiene de ser un momento, que siempre se va a tener, se va a hacer una organización internacional. No me interesa que tiene de ser toda chavista, fidelista, marxista, demócrata, antifascista y antiimperialista, dos cosas. Como es hoy el pluricentrismo, como lo llamaba el comandante eterno Chávez, el pluricentrismo, el pluripolarismo tiene de ser
fundamentalmente una idea de progreso social, de crear una nueva humanidad, una nueva futura humanidad, demócrata, progresista, revolucionario y consciente. Luciano, me consta que hay partidos incluso de derecha que tienen tendencias antiimperialistas. O sea, que están conscientes de que, aunque tienen una idea distinta al socialismo, saben que el enemigo es el imperialismo. Pero son muy peligrosos esto, porque los partidos de derecha antiimperialista es un nacionalismo, son antiimperialistas porque son nacionalistas. El nacionalismo que tiene es un nacionalismo fascista, claro, y es regresivo, no es progresivo. Es un embrión de eso. Exactamente. Mira, Luciano, ya tenemos que irnos, pero hicimos una encuesta al principio. ¿Tú la escuchaste? Sí, los 4 puntos. Sí, hay centenares de personas participan, ¿no? Ahorita no sé cuántas personas participaron, si aquí el equipo de producción me dice cuánto. Decimos a la gente de continuar sobre Telegram, que es la única manera Sí, estamos trabajando con Telegram, porque Telegram. además es más amigable, te diré, que el otro sistema. Bueno, mira, la pregunta que hicimos es cómo los gobiernos y pueblos de Latinoamérica y el Caribe pueden enfrentar las amenazas fascistas en la región y el mundo. Entonces, las opciones que colocamos fue con más integración. Más de la mitad de la audiencia, 52% piensa que esa es la solución. 11% piensa que con más formación política, lo que tú decías, educación. 11% piensa que con prácticas antiimperialistas. Y 26%, una cuarta parte de la audiencia, avanzando hacia el progresismo, el socialismo, lo que tú decías, pues, democracia, todo aquello. Interesante, ¿verdad? La posición de nuestra audiencia. Interesante, pero te digo una cosa, eso es un placer que Telesur pone estos 4 puntos, porque te digo cuál es mi respuesta. Ajá, ¿cuál? Los 4 puntos. Sí, la mayoría de la gente le gusta. Y se propongan una quinta que diga todas las cosas. A veces lo hacemos, a veces colocamos todas las cosas. Bueno, nos despedimos, Luciano. De verdad que ha sido un placer. Muchísimas gracias, un placer, un honor. Piacere se dice, piacere. Piacere, un agradecimiento a Telesur, una televisión libre. Esto necesitamos de medio de información libre e independiente, como Telesur. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a hacer una conclusión nuestra para que te la lleves. Sí. Es muy importante que los pueblos estén claros acerca del origen y naturaleza de ideologías criminales como el fascismo, nazismo y sionismo, que en realidad son sinónimos de un mismo proceso con diferentes fachadas histórico-culturales, cuyo origen está fundamentado en las perversas ambiciones capitalistas de un pequeño grupo de herederos de poderes fácticos que han llegado al máximo de su categoría dentro de un plan hegemónico conocido como imperialismo, que no conoce límites en el campo de los principios y valores, por lo que el bloqueo, injerencias, robos, saqueos, asesinatos, guerras, genocidios y otros delitos no son obstáculos para el avance de ellos. Ante esta realidad, los pueblos tienen algunos instrumentos para enfrentar, minimizar y tratar de neutralizar la carga homicida del fascismo, nazismo y sionismo. La principal arma es la conciencia, acerca de que es un problema fundamentado en las contradicciones socioeconómicas, que como se sabe requiere de soluciones políticas y ellas se alcanzan con la fuerza de la mayoría del poder popular organizado, orientado a elegir líderes y gobiernos que trabajen no para intereses particulares de élites mercantiles, sino para el interés colectivo y especialmente para ayudar a los más vulnerables, tal como se observa en algunos países de Latinoamérica, Asia y Eurasia que están dando respuestas para el mundo desde el sur.